Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con estos 7 días que vamos a estar compartiendo y meditando el capítulo 8 de la carta de San Pablo a los Romanos. Y hoy continuamos con este viaje tan interesante que estamos haciendo. Pero antes de iniciar, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, invocando a la tercera persona de la Santísima Trinidad para que nos asista a lo largo de este compartir de esta meditación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en la hora de fuego. Gozo que enjuaga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bien, como conversábamos al inicio, continuamos con el capítulo meditando las partes, estas 7 partes. Vamos en el día ya número 3 de estas meditaciones del capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos. Y hoy tenemos la meditación que corresponde a esa lectura continuada del capítulo 8. Ahora vamos del versículo 9 al 11. Del 9 al 11. El texto citado en cuestión dice lo siguiente: Vosotros, empero, no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de él. Si en cambio Cristo habita en vosotros, el cuerpo en verdad. Voy a releer esto, voy a hacer una pausa aquí, estamos en el versículo 10. Recordemos que estamos utilizando la Biblia de Monseñor Straubinger. Dice: si en cambio Cristo habita en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto por causa del pecado, mas el Espíritu es vida y a causa de la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestro cuerpo mortal por medio de ese Espíritu suyo que habita en vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y dentro de este texto, el día de hoy, vuelve a retomar ese punto importante y medular. Si nosotros somos discípulos de Cristo, debemos actuar conforme a lo que éste enseña. Y debemos tener esa apertura, la apertura a que la gracia opere en nosotros. Para eso nosotros debemos dejarnos en la voluntad de Dios, para que la tercera persona de la Santísima Trinidad nos santifique y nos vaya configurando, nos vaya cristificando en el proceso. Entonces, al final, esta lectura del versículo 9 al versículo 11 hoy nos recuerda esa parte importante, esa parte de que nosotros, si actuamos conforme a la carne, no podemos actuar conforme al Espíritu. Debemos ser o fríos o calientes, no debemos ser tibios, como dice el Señor ahorita no recuerdo si en Apocalipsis o en alguna parte del Nuevo Testamento, específicamente ahorita no recuerdo cuál. Les invito a dejarla en la caja de comentarios y compartir un poquito, ¿no? E interactuar con respecto a esta lectura, a la que estoy citando, no específicamente esta, sino la que estoy citando, esa de que no puede ser ni tibio, no debe ser tibio, o frío o caliente. Si es tibio, lo vomitará. Entonces, hoy esta lectura de la carta de los Romanos, de Pablo a la comunidad en Roma, nos recuerda y nos hace esa exhortación. Dice y hace un llamado de atención: si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. En este caso,
Dice aquí el versículo 9, vosotros empero no estéis en la carne, sino en el Espíritu. O sea, no habitemos, sino que más bien operemos conforme a la voluntad del Espíritu Santo, en este caso la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero para que esa acción se dé esa acción santificadora se dé en nosotros, tiene que haber esa disponibilidad en nosotros a que la gracia entre. Y para iniciar en ese proceso de que la gracia entre en nosotros, debemos, digámoslo así, entrar en estado de gracia. Y para que eso se dé, debemos acudir al sacramento de la reconciliación y ordenar nuestra vida. Comenzar a recibir o completar los sacramentos si nos faltan e ir configurándonos poco a poco en ese camino de santidad. La conversión del cristiano católico es de toda la vida, es permanente, hasta el último suspiro en este mundo. Así que hoy les invito a eso, porque esta lectura en el versículo 9 nos hace una advertencia muy fuerte. Vosotros, empero, no estéis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Porque nos podemos ver del cuerpo para afuera. Él es muy espiritual, él es muy no sé qué, todo lo que tú quieras. Pero en el interior de uno no habita el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Al final hay una promesa clara en el versículo 11. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu suyo que habita en vosotros. Y ahí viene el punto. Si morimos en amistad con Dios, resucitaremos para la gloria eterna. Entonces, esa es la invitación de la carta a los romanos el día de hoy. Tener presente eso y tener presente que no debemos ser tibios. Debemos ser o fríos o calientes. Suena raro, ¿no? Pero ojalá esa parte del frío o el caliente se entienda más bien como en estar de frente a Dios o a espalda a Dios. No ser un mentiroso diciendo cosas que no vivimos en nuestro interior y no profesamos de adentro hacia afuera. Dentro de los apuntes que tengo acá para compartir con ustedes, tengo lo siguiente. Se me está olvidando últimamente leer esto, pero es importante que lo diga. El tema de hoy era el Espíritu que da vida. ¿Y quién es ese Espíritu vivificador? El Espíritu Santo, lo que conversábamos al inicio. Para que el Espíritu Santo actúe en nosotros debemos darle esa apertura en nuestra vida, esa apertura en nuestro corazón, en nuestro ser, para que Él repare esto. Pero para que esa apertura se dé, muchas veces debo romper la soberbia que me domina y acercarme al sacramento de la reconciliación. Ahora, regresando a ese punto, tengo aquí mis comentarios. El Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes. Y eso es lo que hablamos aquí en el versículo 11, que es esa promesa. El Espíritu de aquel que resucitó a Cristo, o sea, Dios, si habita en nosotros, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, ese mismo se encargará de resucitarnos siempre y cuando nosotros lleguemos al último suspiro de nuestra vida con el estado de gracia intacto, sin darle la espalda a Dios. Así que tomemos toda esta vida como un gran ejercicio espiritual. Este caminar, este éxodo, este valle de lágrimas, este peregrinar en esta iglesia militante, tengamos en cuenta esa parte. Tengamos en cuenta que en medio de esta iglesia militante nos estamos entrenando, nos estamos ejercitando para que cuando llegue la prueba final, en el momento de nuestra muerte, seremos tentados de la forma más fuerte para rechazar a Dios en ese último instante. Vuelvo y cito una frase que me decía un familiar mío hace mucho tiempo, y era que debemos tener cuidado porque en la puerta del horno se quema el pan. Todo lo pude haber hecho bien en la vida, pero allí, en el último paso, puedo negar a Dios y mi alma, mi voluntad queda fija en darle la espalda a Dios. Así que tengamos presente eso. Para compartir acá con el otro punto de este día,
Tengo un dato de la Sagrada Tradición. En este caso vamos a citar a San Atanasio de Alejandría, siglo IV. Este podríamos considerar que puede ser un padre de la iglesia. En sus cartas a Serapión, primera parte, numeral 24, dice lo siguiente: el Espíritu Santo, al habitar en nosotros, nos hace partícipes de la vida de Dios. El Espíritu Santo, al habitar en nosotros, nos hace partícipes de la vida de Dios. ¿Y cómo mantenemos el Espíritu Santo en nosotros? Estando en estado de gracia, o sea, en amistad con Dios. ¿Dónde? En la iglesia que éste fundó. Y eso nos hace religarnos con Él. La iglesia, y va a sonar curiosa la frase, nos salva, porque la iglesia no es Dios. La iglesia es un medio para la salvación. Pero la iglesia que funda Cristo es la cuna y el baluarte de la verdad. Entonces allí es a la iglesia que yo debo pertenecer, a ese cuerpo místico real, donde fluye el Espíritu Santo y donde tengo los sacramentos que me dan el alimento, el maná en este desierto que llamamos vida. El Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a citarlo como parte del Magisterio, en su numeral 689 tiene algo que nos va a aportar un poquito más de luces con respecto a este versículo que compartimos el día de hoy. Vamos a ver. Numeral 689 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice lo siguiente. Aquí está bajo un subtítulo, dentro de un artículo 8, creo en el Espíritu Santo, dice el artículo 8. Específicamente estamos en el numeral 689, que tiene un subtítulo que dice: la misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. El texto dice lo siguiente: aquel al que el Padre ha enviado a nosotros, a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, es realmente Dios, consubstancial con el Padre y el Hijo, y es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consubstancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía a su Verbo, envía también su aliento, y aquí pone 2 puntos: misión conjunta en el Hijo y el Espíritu Santo. Son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de un Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. ¿Cómo sabemos todo esto? Cuando ahorita compartía con ustedes este numeral 689 del Catecismo de la Iglesia Católica, me vino a la mente primero el misterio de la Santísima Trinidad, que de eso podemos hablar. Eso es un dogma de fe de la Iglesia Católica. Eso podemos hablar en otro video. Pero me vino la imagen del bautismo, la imagen del bautismo de Cristo, ¿no? En el río Jordán, cuando Juan el Bautista lo bautiza, valga la redundancia, y baja el Espíritu Santo en forma de paloma, se pone o se postra se postra o se sienta, pongámoslo así también, en el hombro de Cristo. Hace algunas de las representaciones que ahorita recuerdo, ¿no? Y habla a Dios reconociendo desde la nube que ese es su Hijo amado. Y viendo esa imagen veo esa presencia de la Trinidad, ¿no? Y que esto no está muy lejos de lo que dice acá el Catecismo de la Iglesia Católica, mencionando y profundizando en el texto, sin cambiar nada. Tenemos que esta parte, que es el Espíritu Santo quien lo revela. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva a la verdad. Y el Espíritu Santo es la señal que esperó Juan el Bautista para identificar que Jesús, su primo, hijo de María, de la Santísima Virgen María, era el escogido de Dios. Y ese mismo Espíritu Santo es el que queda con nosotros por promesa de Cristo
el que nos guiará a toda verdad. Es ahí la importancia de establecer esa relación con ese gran desconocido, con el Espíritu Santo, el cual nos santifica y nos va configurando con Cristo para hacernos uno con Él y así ser coherederos con Él del reino de su Padre, que es la primera persona de la Santísima Trinidad, Dios Padre. Bien. Otro detalle que quería mencionar, esto es muy importante. Estas tres divinas personas son consustanciales, como dice aquí, dice, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Aquí la palabra consustancial, dice consustancial. Voy a leerles una parte del numeral 689 del Catecismo de la Iglesia Católica. Iniciando, dice, aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, es realmente Dios, consustancial con el Padre y el Hijo, y es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consustancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas, o sea, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos son consustanciales, indivisibles, como menciona acá. Y es un solo Dios, uno y trino, como enseña la Iglesia Católica desde el principio. Y así queda plasmado en la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo no es algo aparte. Y ese es uno de los grandes misterios de la Santísima Trinidad, tema que podemos hablar en otro momento. Así que, pues nada, los dejo con ese tema. Les recomiendo, si quieren, leer algo un poquito de San Agustín. Él profundizó mucho en el tema del misterio trinitario, que ahorita es el único santo que se me viene a la mente. Sé que hay otros, pero pueden buscar en internet. Pero nada. O esperan hasta que ya tenga oportunidad, un poquito más de holgura y chance más adelante, yo primero, poder tratar este tema a profundidad, ¿no? Así que pues nada, les dejo eso hasta aquí. Terminamos esa reflexión reconociendo a que el Espíritu Santo, acá como decía la lectura en el versículo 11, nos recuerda que este Espíritu que procede del Padre, que habita en nosotros, nos resucitará al igual que lo hizo con su Hijo Jesucristo, porque ellos tres son uno solo, indivisible y consustancial, pero son tres personas. Wow, qué tema para hablar. Esperemos Dios primero pronto traérselos acá en el canal de YouTube Los del Camino 24 PTY. El tema de la Santísima Trinidad, a eso me refiero. Bien, terminemos este encuentro con la oración del Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, como lo hemos hecho en todos nuestros encuentros hasta la fecha. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En paz me acuesto y asimismo duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos.